Hola a todos, en el vídeo de hoy voy a grabar un vídeo un poco especial, diferente, que es la información un poco que tengo sobre mi impresora 3D, ya que me preguntáis muchísimo, yo creo que en cada vídeo, de dónde saco algunas de las cosas que tengo en los juegos cuando grabamos partida, pues en la torre de dados, por ejemplo, en cubitos, me lo habéis preguntado un montón, y nada, ya sabéis que todo lo saco con la impresora 3D, y que me preguntáis incluso en los vídeos que tengo especiales sobre la impresora 3D, que bueno, que si no os los dejaré en la cajita de información porque ya tengo varios volúmenes de cosas que estoy sacando para juegos. Lo primero es eso, deciros que yo solo la uso para cosas de juegos, no la uso a ningún otro nivel, solo saco accesorios y chorradas, insertos y cosas para juegos de mesa. Así que, pues nada, os comento un poco hasta donde yo sé, aunque partir de que yo no tengo ni idea. O sea, vais a ver que yo sé lo mínimo, que es descargarme los archivos, meterlos en el pendrive, imprimirlos y ya está. El mantenimiento de la impresora sé que es mucho más denso y el uso puede ser brutal y yo me quedo completamente en la superficie del uso. No edito mis propios archivos, no sé dibujar y hay muchísimas cosas que yo no sé, me limito a lo básico. Así que aún así me habéis pedido muchísimo este vídeo y nada, yo siempre intento haceros y contaros lo que yo sé. Es verdad que en temas que me resultan un poco menos, no sé cómo decirlo, un poco más complicados o que me sacan un poco de mi zona de confort, me cuesta un poquito más aventurarme, pero bueno, sí que es algo que me habíais pedido. Así que nada, esta es mi impresora, es una Artillery Sidewinder X1 o algo así, os lo pondré por aquí. Y nada, lo primero, tipos de impresoras. Hay dos tipos generales de impresoras, que son las impresoras de ABS o PLA, que son las de hilo, vamos, las de bobina de este tipo, y las hay de resina. ¿Por qué tengo yo una de PLA? Primero porque el uso es más sencillo, porque todo lo que sea de hilo es más fácil de mantener, es menos tóxico. El ABS es un poquito más tóxico que el PLA, la única diferencia es el tipo de material y es verdad que el ABS hay que ponerlo a temperaturas más altas, funde un poquito más alto y es un pelín más tóxico, aunque los acabados dicen que son un poquito más pulidos. Yo todas las bobinas que utilizo son de PLA, las busco por Amazon, por AliExpress, por millones de páginas, me da lo mismo, tampoco tengo nada muy especial en cuanto al tipo de PLA que cojo y lo tengo en muchos colores porque como lo que digo, como lo quiero para cosas de juegos, tengo muchísimos colores, cambiarlo es muy fácil. Básicamente le das al botón de sacar el hilo y meter el nuevo y ya está. No tiene complicación el cambio de color. De hecho estoy sacando ahora estas cajas especiales para el juego de cubitos, que aquí van los dados y tapas con el siguiente. Aquí van sus dados, tapas con el siguiente, aquí van sus dados y así los tengo todos colocados con su tarjetero para colocar el tipo de carta. Y como veis lo estoy sacando cada uno en un color. De hecho este está todavía la cama un poco caliente porque lo acabo de terminar de imprimir y está en rojo. Quiero sacar uno de cada color con el color de los dados de cada tipo de dado. Así que pues eso, yo la tengo la mía es de PLA y estoy muy contenta porque es muy fácil de utilizar y como hay multitud de colores pues es muy fácil. Lo otro es verdad que es un tanque de resina y es más complicado de utilizar, aunque los acabados son una maravilla. Pero para lo que yo lo utilizo y para el uso que yo le doy, me gusta muchísimo más de PLA y creo que es más fácil de utilizar. Cosas en las que me he fijado al elegir esta impresora, sobre todo el tema de que la base sea grande, para el tema de los insertos. Porque la hay un poquito más pequeña y es verdad que hay insertos que no entran, habría que cambiarles lo que digo, el diseño, dibujarlos un poco más pequeños o lo que sea. Para cosas así pequeñas sí que os sirven. Si queréis meteros también ya en insertos, que la base sea un poco más grande. Luego accesorios tenéis 10.000, tenéis unas bases que se ponen encima de estas para que sea como de cristal un poquito más resistente, hay unas barras estabilizadoras para que esto no tiemble a la hora de imprimir y que aguante mucho más, podéis cambiarle las boquillas, podéis cambiarle piezas, todo es tuneable. Yo lo único que le tengo cambiado es esta palanquita, que la tengo de metal, porque la que te viene es de plástico y a mi amigo Mario se le partió nada más comprarla al poquito y hubo que imprimirle una. Y bueno, se la imprimió Paris, otro amigo, porque tenía la misma impresora y la pudo imprimir, pero que sepáis que esto se podía partir. Y poco más, la boquilla también se la he cambiado ya, porque es verdad que se van desgastando con el uso. Y poco más, yo he cambiado alguna cosa más, como alguna correa y esto que se me ha ido estropeando, pero son piezas fáciles de cambiar, porque el mecanismo de cambio es súper sencillo, son como unos chips que se cambian súper fácil.
A mayores yo ya no he cambiado nada más, o sea, piezas así un poco más importantes y mejoras de rendimiento y de ese tipo de cosas, yo no he tocado nada, la impresora está tal cual. De hecho hay hasta una especie de cúpula para taparla entera, que no coja polvo, porque de hecho ahora por ejemplo veis la base que de traerla hasta aquí se ha ensuciado un montón, ahora me va a tocar limpiarla porque se ensucian muy fácilmente, hay que equilibrarlas y demás. Es lo único que sí que os diría que tenéis que tener para el mantenimiento más fácil que tiene es mantener la cama limpia. Y nivelarla es muy sencillo porque lo único que vais a tener que hacer es coger un folio y vais a colocarlo debajo de la boquilla siguiendo los 4 pasos que te vienen dentro de la propia función de nivelar, que te vienen las 4 esquinas y que el folio deslice de manera suave, que lo podáis mover pero que no quede demasiado holgado. Y tiene 4 ruletas justo aquí debajo de la base que son las que vais a ir girando para apretar o soltar un poco esa distancia. Y ya está, una vez la tengáis nivelada, que es lo más importante para que salgan las piezas bien. Sé que puede parecer una bobada, pero los 2 factores más importantes a la hora de imprimir es la cama nivelada y la temperatura de impresión. Con esas 2 cosas, más o menos, si tenéis bien configurada la impresora en el programa, es fácil. Lo único que tenéis que hacer es eso, controlar mucho esos. En cuanto al programa, el programa es súper sencillo de usar. Lo único que tenéis que tener es configurada vuestra impresora, si no la buscáis, y añadís vuestra impresora en cuestión. Yo esta es eso, la Artillery C de Winder. La tenéis configurada y el propio sistema ajusta todos los defectos de distancias entre capas, todo lo que tenga que ver con temperaturas base, todo lo que tenga que ver con el tamaño de boquilla y todo te lo deja por defecto configurado. Además podéis configurar como varios perfiles dentro de la propia impresora. Si queréis un acabado mucho más pulido, pues que vaya más despacio, aunque gaste más hilo y más tiempo. Podéis hacerlo del económico, que es como el más rápido, aunque se noten un poco las entrecapas, pero si por ejemplo es para un inserto, pues os da más igual. Sin embargo, si es para una figurita pequeña, pues subís un poquito la calidad, aunque tarde un poquito más la pieza. Ese tipo de cosas luego las vais a ir trabajando. Pero lo que es imprimir una pieza, así a grosso modo, es súper sencillo, porque lo único que tenéis que hacer es iros a una página en la que lo podáis descargar. Yo suelo utilizar muchísimo Thingiverse, me parece una página que tiene un mogollón de cosas para juegos y además súper sencillas de utilizar. Descargáis el archivo que queráis. Si conocéis de más páginas, me lo dejáis en la cajita de información. O sea, perdón, me lo dejáis en comentarios y yo lo pondré en la cajita de información para que entre todos tengamos la mayor cantidad de base de datos posible. Y pues nada, descargáis el archivo sin más y lo pasáis al programa. Una vez lo paséis, dentro del programa podéis hacer 1000 historias que ya os digo que yo no hago. Pues cambiarle la dimensión, cambiarle la orientación, ponerle o no ponerle soportes. Los soportes básicamente es para todas aquellas partes de la pieza que queden al aire, que no tengan, pues eso, que no tengan un soporte, una base, que le cree una base extra para que quede bien y no, o sea, si ahora mismo esto tuviese que hacerse sobre el aire, se fundiría y caería abajo. Entonces hay que hacer una especie de soporte para que eso no ocurra. Bueno, pues ese tipo de piezas las vais añadiendo. Y ahí podéis configurar millones de cosas, pues eso, de velocidad, de capa, de tipo de capa, la boquilla, el tamaño, la cantidad de hilo que saca por segundo, o sea, podéis configurar muchísimas cosas. Y si se os da bien, se pueden hacer auténticas maravillas ahí. Pero yo ya os digo que yo no configuro nada de eso, yo lo único que hago es que paso el archivo al programa Cura, le doy a segmentar con soportes casi siempre, porque si veo que la pieza, siempre sale la pieza como en rojo, las partes que quedan como al aire y que el programa te recomienda que pongas base. Pues yo le pongo el soporte que te necesita y lo enchufo directamente el pendrive, lo paso del ordenador, lo pongo aquí. Y luego en el ordenador es súper sencillo, porque lo único que le tenéis que dar es a imprimir la pieza, el archivo que queráis y añadir laca a la base. ¿Cuánta? No mucha, cuanto más grande sea la pieza, a lo mejor menos necesitáis. Si la pieza es muy chiquitina, para que no se os despegue, ponéis un poquito de laca y ya está. Tampoco hace falta volveros locos con la laca. Es solo para que ayude a adherir un poquito más a la base. Cuanta más alta tengáis la temperatura de la propia cama, también hace que adhiera un poquito más, pero también se funde. Entonces, mejor es lo que os digo, o por defecto, o que vayáis probando un poco, que dependiendo de la pieza, con qué parámetros funciona mejor.
Y ya está. Lo único que luego hay que hacer es dejar que vaya haciéndose la figura, que se vayan haciendo las diferentes capas. Normalmente a mí no me suele dar ningún fallo durante la impresión. Si lo da, muchas veces lo he tenido que apagar y reinicia por donde estaba, aunque algunas otras me ha dado algún fallo de más. Y poco más. Y ya está, una vez esté hecha la pieza, se va a poder despegar y ahora mismo está todavía un poco caliente, así que no quiero tirar. Es mejor en frío, despegarla siempre en frío porque cuando esté la cama ya fría casi salta sola. Y poco más, no sé si hay alguna duda importante. Sí que es verdad que me habíais dicho y me habíais pedido que por favor que queríais verlo, porque aunque fuese, yo siempre os decía, lo que yo hago es muy sencillo, porque yo enchufo, paso el archivo e imprimo, no tengo más. Pero muchas veces me preguntáis que aún así queréis verlo, así que no tengo ningún problema en enseñaroslo. Esto es lo que yo hago. Sé que hay muchas cosas que se pueden hacer, millones, pero yo no las sé hacer. Me encantaría aprender, pero vamos, hasta donde me manejo, que es eso, pasar archivos. Es verdad que la comunidad crea auténticas maravillas. Sé que las hay de doble obstrusor, que te sacan directamente dos colores mezclados y con eso se hacen... algunas piezas que yo he visto son una gozada. Pero bueno, yo de momento lo que hago como mucho es esto, les doy una capa de imprimación y las pinto. Si es que quiero hacerle algún detalle, escribirles algo o darles algún tipo de matiz, o únicamente lo que las hago es lavarlas con una pintura de agua, con una pintura de lavado, para darle algún tipo de dimensión o de sombra, como hice con las figuras del juego del París, que lo saqué en uno de los vídeos estos de accesorios de la impresora 3D. En uno de esos vídeos hablé de esas figuritas y os las enseñé y os enseñé cómo las pinté. Salvo ese tipo de cosas, tampoco hago mucho más con las piezas. Sí que es verdad que os puede frustrar bastante, porque a mí me sigue pasando, encontrar muchas veces errores y no saber muy bien a qué se deben, pues que se marquen las capas demasiado, que se curven, que es por el tema de la temperatura, que no sé, que haya poco hilo, mucho hilo, o sea, es verdad que quien controla mucho de la impresora ve muy rápido ese tipo de errores. A los que no controlamos mucho nos puede llevar un poquito a la desesperación. Pero nada, es cuestión más de paciencia y ya está. Y seguir probando, ir viendo en foros o preguntar a algún amigo que controle un poco o que sepáis de alguien que sepa un poco qué fallos podéis ir teniendo. Y nada, es verdad que yo de momento estoy muy contenta con ella. Ya os digo que he tenido etapas en las que la he tenido mucho tiempo parada porque me ha dado algún fallo. Mi amigo Mario en ese momento no me ha podido ayudar y se ha quedado ahí estancada la impresora. Pero cada vez que la uso y voy sacando cosas de este tipo, la verdad es que las disfruto muchísimo y mejoran muchísimo la calidad de los juegos. Así que sí que es algo eso que me habéis preguntado, que si era fácil de utilizar. Es verdad que ocupa, porque como veis es un aparato grande, es un aparato que necesita bastante espacio y que no es cómodo, no se puede doblar, no se puede guardar, donde lo coloquéis ahí tiene que estar. Entonces a mí me ocupa una cómoda de una habitación, ocupa bastante. Y luego tenéis que tener eso, todos los hilos, tenéis que tener material para limpiar la cama, tenéis que tener limas. Yo tengo unas limas de hierro para las partes que queden un poco sin pulir, pues rematarlas un poco, o para unas tenazas para sacar los soportes que están como por dentro en algunas piezas. Por ejemplo, la torre de dados, lo que más me costó fue quitar el soporte que tenía por la parte interior. O sea, me las deseé. Y poco más, yo creo que más o menos he resuelto un poco vuestras dudas y os he dado a grandes rasgos una idea de lo que es una impresora 3D, de cómo funciona, lo más básico. Si tenéis cualquier otra pregunta que yo os pueda contestar, pues nada, estaré encantada de contestaros siempre y cuando esté en mi conocimiento. Y poco más, que espero que os haya servido, que sea un poco la idea que teníais y lo que os apetecía ver. Así que muchas gracias por verme, que un saludo y que nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!